Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguro que a muchas madres y padres alguna vez les ha rondado en la cabeza cuando ven que sus hijos hablan de cosas que no pueden comprender y sus hijos se sienten como no comprendidos. Y para eso, para hablar de este temazo, que es cuando la luz asusta, tenemos a nuestra querida Olga Rodríguez. Y bienvenida, Olga. Para mí es un honor tenerte aquí en Conectados por el Alma. El honor es mío, Paloma. Muchas gracias por abrir este huequecito para dar salida a estos temas que son tan importantes como que los niños sean escuchados y valorados con todo lo que les pasa. Para todos los que están entrando ahora mismo, ¿quién dirías que es Olga? Bueno, pues Olga es un alma más en aprendizaje aquí en la Tierra. Soy medium y canalizadora desde que nací y por eso tengo un propósito muy firme en hacer que ningún niño pase el miedo y las cositas que yo pasé y que sé que muchos compañeros mediums pasaron también en su niñez, siendo tiempos donde estas cosas no se hablaban, cuando era todo tabú. Lo que sí os puedo decir que trabajo siempre desde el amor y desde la luz. Y ofrezco mi apoyo a las personas para que encuentren paz y claridad en su vida. Bueno, pues es que el tema de hoy, lo que hablábamos desde el inicio, gracias Olga, es muy importante porque para situarnos en el tema, cuéntanos cómo fue tu infancia cuando empiezas a sentir cosas y ves que, ostras, que esto a la mayoría de los niños no les pasa, ¿no? ¿Cuándo empieza todo eso y cómo te sientes tú? Bueno, realmente yo tengo recuerdos desde siempre de ver bolitas de luz, de ver chispitas de luz, pero bueno, yo no tengo realmente sentido, ya que esto sería con 1 año, 2 años, y todavía no tengo razón como para decir si es algo normal o no es normal. Mi primera experiencia ya más física o materializada es a los 3 años, ya lo he contado en varias ocasiones, cuando estamos haciendo un viaje familiar y en una de las paradas de ese viaje paramos en un bar a descansar, a tomar un café, a mí un colacao. Yo tenía 3 añitos en aquel entonces, como digo, y en el momento que nos están sirviendo, delante de mí aparece un pavo real, precioso, maravilloso, lleno de luz, que me dice que no me tome esa leche porque está mala. Yo, como niña de 3 años, sin ningún tipo de maldad ni de nada de decir qué me van a decir, lo digo. Hay un pavo real aquí que me está diciendo no nos tomemos la leche, que está mala. Claro, padres, mis abuelos, ¿dónde está el pavo? O sea, ¿qué nos estás diciendo? No, mira, si está aquí, ¿no le ves? Si es muy grande. Nos está diciendo que no tomemos la leche. Da la casualidad que cuando van a servir a mis abuelos ese café, el cartón de leche se acaba y abren uno nuevo. El pavo me sigue diciendo, vosotros no os toméis esa leche que está mala. Yo sigo diciéndolo, pero claro, mis padres, mis abuelos, venga hija, que no pasa nada, que aquí no hay ningún pavo, tómate el colacao, venga, que tenemos que seguir el viaje. Bueno, la conclusión es que todas las vacaciones las pasamos ingresados en un hospital porque precisamente la leche estaba mala, ya que mis abuelos no enfermaron, como les habían abierto otro pack de leche, a ellos no les tocó. Entonces ahí, a partir de ese momento, empieza todo como a acelerarse, empieza a ir las cosas mucho más rápido de lo que yo hubiera querido, porque como niños no entendemos qué está pasando. Y claro, imagínate que todo el mundo se está mirando entre sí cuando el tema de la leche y como diciendo: "Mi hija no está bien", ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué O está sea, ¿qué estás diciendo? diciendo? ¿Qué está pasando? Claro, Qué ellos decían, impotencia. como el viaje es muy largo, la niña está cansada, está medio dormida, o sea, Estás siempre se soñando. ponen excusas, siempre se ponen excusas. El caso es que yo empiezo a ver más luces, empiezo a ver luces de colores, empiezo a ver símbolos como geométricos, que a mí me gustaban, a mí me relajaban. El problema llega cuando ya empiezan a surgir los problemas de la noche. Cuando tú ya te haces mayor y ya tienes que dormir sola en la habitación, que ya no duermes con papi y con mami. Y a mí lo que era la noche me generaba terror. Es algo muy común entre los niños, tengan las capacidades despiertas o no. Parece que cuando la luz se quita, todo da como un poco más de miedo.
Pero en mi caso, cuando me cambian de dormitorio, yo pido que me dejen las puertas abiertas y es cuando empieza la pesadilla. Porque en el pasillo de mis padres hay un cuadro que yo visualizo perfectamente desde mi cama y parece ser que era un portal energético. Yo ahora sé que era un portal. Y de ese cuadro empiezan a salir energías que se me acercan, que me tocan, que golpean mis muebles. Pero define energía, ¿qué es lo que estabas viendo tú Pues eran exactamente? personas de luz y personas de sombra. Me daba igual, me daba miedo las dos. Yo no entendía cómo de ese cuadro podían salir esas personas, acercarse, tocarme, golpear, susurrarme. Incluso había veces que no las veía, pero las sentía, podía percibirlas. Entonces el pánico se apodera de mí, yo esto lo empiezo a contar. Mami, papi, de ese cuadro salen personas. ¿Cómo que salen personas? Entre lo del pavo real y las personas del cuadro ya era, bueno, Claro, para ellos necesito era, ayuda, estás ¿no? teniendo pesadillas, no te preocupes, son sueños, no pasa nada, piensa, razona, cariño, como de un cuadro no puede salir una persona, mira cómo es papá y mira cómo es el cuadro. Nadie puede entrar en un cuadro, pero yo lo veía, yo lo sentía, yo lo escuchaba. Entonces empieza un caos muy grande en la mente de un niño de decir, ¿por qué yo estoy viendo esto y los mayores no? Y además me están diciendo, oye, que lo estás soñando. Es difícil. Muy, muy difícil. No te sientes Comprendo. igual que el resto. Es que no te sientes igual que el resto, pero como nadie te explica que es normal, ahí empieza la idea de, ¿y si estoy loca? Y es muy duro. Estar en el colegio y ver a los profes los colores de su aura y decirle a tu amiguita, oye, qué chulo el color que trae hoy la profe, qué azul más intenso. ¿Azul? Pero si viene vestida de blanco o de rojo. No, no, la luz de ella. ¿Qué luz? ¿Qué me estás contando? Y entonces darte cuenta de, estos tampoco lo ven. O sea, es todo un caos mental. Tú te vas empezando a sentir la rara, la extraña, la que no encaja. ¿Y si estoy loca de verdad? ¿Qué pasa si estoy loca de verdad? ¿Y cómo va transcurriendo tu adolescencia? Bueno, pues llega un momento cuando muchos de estos sucesos, porque luego yo empiezo a tener evidencias, empiezo a tener viajes astrales, empiezo a tener premoniciones, todo va sucediendo. Cuando dices que empiezas a tener videncias, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, después del pavo real, después de ver que ves los colores del aura, pero que es que nadie te sigue y claro, que te sientes como que algo pasa contigo y no sabes qué está pasando. Porque además, claro, también eso genera mucha impresión, decir, bueno, no me lo Que además invento. ves cosas buenas, pero ves cosas malas. Yo, por ejemplo, llegué un día y le digo a mi padre, esta persona de la familia va a fallecer. Mi padre me mira y me dice, ¿qué dices? Y en ese mismo momento suena el teléfono y dan el aviso que esa persona ha fallecido. Entonces él me mira y me dice, no se lo digas a nadie porque van a creer que estás loca, que pasa algo. Miremos que yo vengo de una familia muy católica, muy creyente, que todos estos temas son tabús, no existen, no. Ahora la cosa ha cambiado, pero cuando yo era pequeña, esto estaba totalmente prohibido, era pecado. O sea, y yo iba a un colegio religioso donde si te salías de sus doctrinas era todo pecado, entonces tú tienes ahí un caos muy, muy fuerte cuando eres niño. Tanto que dejas de ser tú para poder encajar, que es lo que yo hice. Yo Qué me lástima. convertí en otra persona totalmente diferente. Yo decidí no volver a decir nada, intentar cerrar todos mis canales de comunicación, de conexión y empezar a ser una más. Pero Sin es que, embargo, yo Olga, con esta situación que me explicas, que nos explicas, que de repente fallece alguien de tu familia, luego no le dabas vueltas a la cabeza, ¿lo habré provocado yo? ¿No? Porque no, claro, eh, no, yo no, siempre sabía que yo no era culpable de lo que pasaba, que a mí algo me avisaba, que había algo que a mí me avisaba de cosas que iban a pasar, pero que yo no era la que lo provocaba. Eso lo pues menos siempre, mal, porque nunca me dio miedo en ese sentido. hay muchos niños que les da terror eso y que luego se sienten muy culpables porque es como si lo habré hecho yo con mi psique. Es como que, wow, es tan potente. Pero es que estás en un momento tan de caos que tampoco, o sea, yo, por ejemplo, lo único que quería era ser igual que el resto. No ser la loca, no ser la extraña, encajar. Yo sabía que no podía ser tan sensible, porque si era tan sensible era muy débil. Yo sabía que no podía decir ciertas cosas porque me iban a decir
¿qué estás diciendo? Lo de siempre. Entonces, a mí lo que me sirve y me viene muy bien, con 7, 8 años, yo cojo una baraja de cartas de mis padres, de la baraja española, y empiezo a tirar las cartas para mí, sin haber nunca oído del tarot, sin haber oído nunca de estos temas. Y es como que mi alma empieza a recordar que en otras vidas esto a mí me llevaba a una tranquilidad, y es como yo empiezo a descargar. O cogía un anillito y le ponía una cadena y hacía un péndulo, o con una canica que me regaló mi abuelo la utilizaba y veía cositas dentro de la canica, pero era para mí. Era una manera de yo, que mi alma fuera ella y no el personaje que estaba empezando a montar para que la gente me diera valor o me reconociera, porque yo sentía que iba a terminar en un manicomio realmente, que iba a estar sola, excluida de la sociedad, y que además era pecado, que todo esto era pecado, y que a lo mejor, y claro, yo tenía miedo porque para mí todos eran demonios. Qué tensión, o sea, qué tensión. Pero Pero ponte en bueno, la mente de una cría, porque a día de hoy los adultos, muchos adultos tienen miedo a estos temas y son adultos racionales, entienden, pero un niño no. Y además, crees que eres sola en el mundo, porque yo no conocía a ningún niño que le pasaran estas cosas, porque yo hacía preguntas un poquito a ver si alguien por ahí era como yo, pero nadie le pasaban estas cosas, entonces es muy difícil. bueno, mira, siempre te podías llevar la canica y cuando el profe te estuviera explicando algo aburrido, pues estar viendo ahí en Cinemascope algo, ¿no? No, yo tenía suficiente con verles el aura. O sea, me han reñido más de una vez por estar mirándoles fijamente y decirme, ¿dónde estás? Y yo pensaba, viendo tus colores. Pero claro, yo no podía decir nada. Yo era, esto no se dice, esto Porque no claro, hay que imagino que cuando veías esos colores tan bonitos, o no tan bonitos, no sabías lo que significaba eso. No, no lo sabía, pero me llamaba la atención porque había días que venían de un color y otros días venían de otro. Y a mis compañeras iguales que yo les veía, siempre he visto esos colores alrededor de las personas y claro, para mí era pues una cosa totalmente normal, pero cuando yo empecé a decirlo, como ya te digo, y nadie los veía, entonces dije, esta es otra de las mías. Esta es otra de las que dicen mis padres, ¿qué dices? Pero que no, que no, que no, que lo estarás soñando, tienes sueño, hija. O sea, era con amor, pero ellos no entendían. Es que yo no puedo culpabilizar porque ellos no entendían, tampoco tenían conocimientos ni formación y eran otros tiempos. Gracias a Dios hoy estamos hablando de esto, que es uno de mis propósitos más fuertes, que ningún niño pase por lo que yo pasé. Por eso doy esta voz, de contar mi experiencia propia. Y luego tu experiencia, ¿cómo sigue? O sea, va transcurriendo la vida, te vas Bueno, yo viendo cosas que los demás no ven, voy te sientes viendo completamente cosas. fuera de este plano, de alguna manera. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Bueno, pues yo ya llega un momento que después de vivir muchas de estas cosas, como te digo, cierro todos los canales o intento cerrarles y olvidarme un poco porque mis padres terminan llevándome a un médico, porque yo llevo 4 años sin dormir de seguidos y conmigo toda la casa. Entonces se lo comentan al pediatra y el pediatra me deriva a un psiquiatra, que es muy común también cuando los niños hablan de estos temas. Y cuando yo entro en aquella sala, es que me acuerdo que era una sala además súper oscura, súper fría. El psiquiatra era un hombre chiquitito, chiquitito, y estaba detrás de la mesa y me dice, ¿por qué estás aquí? Y entonces yo, con mi inocencia de niña, le digo, porque veo personas salir de un cuadro que se me acerca. ¿Cómo? Sí, es que hay un cuadro en casa de mis padres y por la noche salen personas. No, 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 no te preocupes, que ya sé lo que tienes. O sea, llama a mis padres en ese momento y dice, su hija tiene terrores nocturnos y posiblemente anorexia. Entonces me drogan. Madre mía, ¿cómo se puede hacer tan a la ligera un diagnóstico? Era uno de los jefes, además, de uno de los hospitales más grandes de mi ciudad, o sea, era el que mandaba, por así decirlo, una eminencia aquí. Y claro, a mí me meten unos chutes, pero bestiales, que hacen que duerma. Claro, caigo dormida totalmente y para mí he de decir que fue un alivio. El poder descansar, el poder dormir y decir, a mí me dan esto, cierro los ojos y hasta mañana. Que venga quien venga, que me hable quien me hable, estoy dormida. Porque llevaba 4 años sin dormir, es que se hice pronto. Y yo y mis padres y mi hermano, o sea, eso era una feria por las noches. Pero porque nadie me entendía, nadie entendía lo que estaba pasando. Pero yo lo seguía viviendo, es que es terrorífico. Claro, es que muchos niños que no se sienten comprendidos luego lo exteriorizan por otro lado, sale por otro lado. Puede ser con trastornos alimenticios, puede ser de cualquier manera, porque tiene que ser este
mucha impotencia. Es Estás terrorífico. diciendo que estás viendo algo en concreto, saber que lo estás viendo y que No, te y es que te y luego tocan, Paloma. las Te etiquetas tocan, tiran de ti, te golpean porque quieren llamar tu atención. En ningún momento quieren hacerte daño. Quieren decirte: Estoy aquí, ayúdame". Yo ahora que me he formado, porque luego volví, está claro que mi alma tenía que volver a ser quien era. o sea, mm, de repente cierras todos tus canales, estás hasta el gorro, o sea, te dan unas pastillas, estás todo el día zombi, ¿y cómo pero sales de todo seguía. eso? O sea, he de reconocer que yo, por ejemplo, en los exámenes seguía recibiendo ayuda. Que para eso me venía súper genial, porque me seguía viniendo una voz a la cabeza que a mí me decía más o menos por donde yo tenía que encaminarme. Oye, eso es una gran Y ventaja. eso, claro, yo eso no decía nada, pero yo decía: "Esto que no se me vaya, esto que no se me vaya", porque yo era lista. Bueno, entonces yo cierro todos mis canales, no hablo de estos temas en absoluto, para mí es un tema vetado. Cuando hay una época que la gente empieza a hacer ouijas sin control, yo no quiero saber nada del tema, yo me hago la Eso paso de eso todo para esto. todos los que nos estén escuchando, que ni se les ocurra. No, no, no es muy recomendable, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que muere mi abuelo. Para mí mi abuelo es una persona fundamental en mi vida y es una de esas almas que se queda perdida, porque él no sabe que ha muerto. Y empieza a venir mi abuelo a pedirme ayuda, a buscarme, a pedirme ayuda, a suplicarme. Es un dolor tremendo el querer ayudar a alguien que amas y no saber cómo ayudarle. Pero claro, él veía mi canal de luz, él veía que estaba ahí y que yo era su niña y que yo podía ayudarle. Entonces, desde ese momento yo espabilo y digo: si mi abuelo está pidiéndome ayuda, ¿quién soy yo para seguir cerrándome? O sea, no puedo. Me puede más el amor de ayudar a mi abuelo que todo el miedo del mundo. Entonces empiezo a abrirme, empiezo a decir: me abro para poder ayudar a mi abuelo, que alguien me ayude, que venga quien tenga que venir para decirme cómo ayudar a mi abuelo. Y entonces vuelve a aparecer mi guía, ya no como pavo. Mi guía ha ido cogiendo diferentes formas, maneras y formas de presentarse y me ayuda para ayudarle. Cuando mi abuelo ya me dice que ya está bien, que ya está en la luz, y entonces yo cojo a mi madre y la digo: he vuelto. Y todo lo que veía de pequeña y todo lo que sentía y todo lo que os decía era real. ¿Me creáis o no me creáis? ¿No estaba loca? Es cuando yo me afirmo y digo: yo no estaba loca. Yo esto, igual que te estoy diciendo, a mi abuelo le está pasando esta serie de cosas en un plano donde está como perdido, no estoy loca. Y entonces empiezo a abrirme, pero muy poco a poco. O sea, sigo teniendo pánico. Yo a mi abuelo le digo: ven cuando quieras, pero que no venga nadie más. ¿Sabes? Que no venga nadie más, aunque siguen viniendo. Pero lo que pasa es que yo es como que miro hacia otro lado, me tapo y ya está, no quiero saber nada. Hasta que muere mi abuela. Y cuando muere mi abuela, empieza realmente el rock and roll, como digo yo. Ella me empieza a avisar de muchas cosas, me empieza a poner en alerta de muchas cosas que pasan y empiezo a formarme. Empiezo a formarme, pero no para hacerme de unidad, empiezo a formarme para protegerme. Fíjate, el miedo que yo he pasado toda mi vida, yo empiezo a hacer cursos de protecciones uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque yo necesito saber todas las protecciones del mundo y más, para que nadie me haga nada. Cuando yo lo que me tenía que haber formado es decirme: nadie puede hacerte nada, porque tú eres luz y amor. Y ante la luz y el amor nadie puede hacerte nada. Por muy denso que sea, no pueden acceder a ti ni a tu frecuencia. Si hubieras sabido eso desde pequeña, te hubieran ahorrado muchos malos tragos. Eso es lo que yo quiero que el mundo sepa. Que los padres que no comprendan, que sus hijos digan: tengo un amiguito invisible, o alguien me habla, o viene alguien a verme, o siento cualquier cosa que ellos no entiendan, que no vayan corriendo a un psiquiatra, que les pregunten, que les escuchen, que les den amor, que les den protección, que les hagan saber que nadie les puede hacer daño, porque ellos son luz, y la luz y el amor está por encima de cualquier sombra. Olga, ¿cómo sales de toda la tralla de pastillas que te dan y que te Sola, sola, porque pero yo un voy día decides, no, yo voy creciendo, porque yo llevo años que me están medicando, porque además yo era ya como una droga, o sea, yo la pedía a mi madre: dame el medicamento que me voy a dormir. Y yo creo que es mi guía, un día por la noche, yo escucho
un mensaje, me llega un mensaje como, a ti esto no te hace falta, no te hace falta. Entonces yo la cojo a mi madre y la digo, yo no quiero seguir tomándome esta medicación. Pero claro, son cosas que tú no te puedes quitar de golpe porque eso lleva una pauta. Y claro, mi madre coge miedo de decir, a ver si te lo quitamos y recaes en ese miedo, en ese pánico, en volverlo a pasar mal. Pero no, que se me van quitando las pautas y yo llego a un momento que es que soy yo la que decido, no quiero seguir engañando a mi mente. Y cuando te empiezas a sentir mucho mejor, cuando te quitan todo la anestesia. Pues empieza otra vez a ver auras, a venir cositas que van a pasar, están las visitas, pero ya soy más mayor, yo ya ahí ya tengo 17 años, es justo cuando mi abuelo va a morir, unos meses antes de que mi abuelo fallezca. Entonces viene todo como dado, es como que el universo te va preparando también porque tú vas a tener que estar bien para ayudar a ese alma que no sabe lo que ha pasado y que tienes que guiar, si él quiere, a esa dimensión del amor, como yo lo digo. Y entonces aprendiste y pudiste guiar a tu abuelo hacia la luz. Ahí no me formé, ahí simplemente abrí el corazón y dije, tengo que ayudarle como sea. Y son tus guías los que te ayudan, como tú sientes que sabes cómo, aunque no estés segura porque nadie te lo ha dicho, pero ese amor te lleva a actuar desde un impulso. Es tu alma la que trabaja ahí, no eres tú. Que tú eres tu alma, no es tu mente, no es tu conocimiento, es tu alma el que trabaja ahí, le dejas hacer. Entonces yo vuelvo a mí, ya se acabó el personaje y si tengo que llorar, lloro, si soy sensible, no pasa nada. Siempre he sido sensible y por eso no soy débil. Simplemente cuando somos tan sensitivos, absorbemos tanta energía, entras en un lugar donde hay muchas energías y tú te cargas. Y para soltarlas, una de mis maneras es llorar. Yo descargo la energía llorando, o bailando, o cantando, o yendo descalza por el césped. Pero hay muchos niños, muchos bebés, muchos niños que a veces lloran y no se sabe por qué está llorando. Y es porque están cargados de energías de los adultos y necesitan sacar esas energías en esa forma de llanto. Es una liberación del alma, llorar. Para mí, personalmente. Y creo que para muchos críos también. Bueno, Mi hijo pequeño es totalmente sensitivo. Él habla perfectamente de recuerdos de antes de reencarnar. Y lo hace con toda la normalidad del mundo. Entonces, eso es a lo que hay que llegar, a que las personas puedan hablar de sus experiencias, de sus capacidades extrasensoriales, con la misma normalidad que alguien te dice, me voy a tomar un café. Ahí tenemos que llegar a ese punto. Y no señalar, y no juzgar, y no criticar. sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en esta sociedad, como la gente, la mayoría no entienden que puede suceder algo, tienen la manía de etiquetar todo, ¿no? Pero De es miedo, diagnosticar. No tengo ni idea y te digo esto, pero te puedo fastidiar la vida. Cuidado, que es que claro. esto es muy Es que es serio, el ¿eh? problema, y muchas personas lo hacen por miedo, por desconocimiento. O sea, no te quieren hacer daño, pero te lo hacen. Inconscientemente te hacen mucho daño. A mí me cambiaron la vida. Yo durante años no fui yo. No culpa a nadie. Lo decidí yo, el cambiar y el querer encajar, hasta que me di cuenta que yo no formaba parte de eso. Claro, mi alma cuando yo ayudo a mi abuelo es como, no, no quiero seguir aquí encerrada, tapada, con miles de capas que no eres tú. Tienes que vivir tú y da igual lo que piense el de al lado. Da igual, porque no tienes que demostrar nada a nadie, simplemente tienes que vivir y abrirte, aperturarte. Y Bueno, gracias a abrirme y aperturarme he podido ayudar a muchas personas con esos mensajes de sus energías superiores. Y eso no hay vida para agradecerlo. Para mí es lo más bonito que he podido hacer. pero si es que, Olga, el 95% de la gente se ha creado un personaje. Bueno, todos nos hemos creado un personaje aquí, todos, absolutamente todos. Y la lástima es que uno no pueda ser uno mismo, porque es Sí que que vas a puedes, tener cariño. sí, claro, sí que puedes, pero la mayoría de gente es como si hago esto, digo esto, no voy a ser Pero siempre por la realmente crítica ajena, sí, siempre por el miedo a la pero crítica. sí, pero hay muchas personas, esto nos ha pasado a todos en la vida alguna vez, porque hasta que llegas al punto de que tú no eres quien te has creado, hay un proceso muy grande y muy profundo. Y muy duro. Claro, piensa que normalmente la gente crecemos con piloto automático, en base a las creencias aprendidas, en base a nuestras memorias y vamos en piloto automático. Y entonces no te paras a pensar, o sea, en el momento que te empiezas a cuestionar a ti,
A ti mismo es cuando empieza todo realmente, ¿no? Cuando empiezas a trabajarte a ti mismo, porque si no, o sea, no podemos vivir de cara al exterior, porque el exterior lo dice, porque el vecino lo dice, porque mi primo opina que, o mi tía, o esto es lo duro y lo que observo muchas veces, el juicio fácil, el diagnóstico, la etiqueta, y a lo mejor están muy equivocados, porque Y es en este momento hay muchas cosas que no sabemos. Eso es. Yo sigo siendo juzgada y criticada y señalada, pero ¿qué más me da, Paloma? Si yo vivo mi realidad, ellos vivirán las suyas y yo no les critico ni les juzgo, ni intento que entiendan lo mío. Pero yo, mientras no haga daño a nadie y esté ayudando a personas y sobre todo esté ayudando a los de arriba, soy feliz. No le debo nada a nadie. Me lo estoy dando todo, me estoy dando el placer de poder hacerlo. Bueno, claro, porque llegar a ese punto y además entender que la mediumnidad, ojo, la buena mediumnidad, porque tengo que decir que hay gente que dice ser medium y que no lo es gente que a lo mejor es psíquica o igual no es nada, pero te dice que lo es y hay que ir con mucho cuidado, pero la verdad es que un buen medium es una caricia para el alma. Yo siempre lo he dicho y dije, bueno, sí he probado sesión de mediumnidad con Olga. Olga, lo tengo que decir porque ha sido mágico. La palabra es mágica, magia. Cuando tomas conciencia de que el aquí y el allá no existen como tal, sino que es todo aquí, lo que pasa que son diferentes frecuencias y que no tengan cuerpo físico no significa que no estén. Y luego que claro, que cuando estás en un plano multidimensional, donde todo se agudiza, todos tus sentidos se agudizan, te ven, te escuchan, se comunican de la manera que pueden. Esto Olga nos puede hablar muy bien, porque no todos los desencarnados se comunican de la misma manera. Entonces, para mí es como un arte, el buen medium, que sabe captar lo que te están diciendo. Además, a mí me parece impresionante, ¿no? Porque es como una traducción simultánea en streaming. Pero, Olga, quiero que expliques cómo es esa comunicación mediúmnica. Bueno, es difícil explicarlo. Sí que quiero decir que todos tenemos estas capacidades, absolutamente todos los humanos tenemos estas capacidades. Algunos nacemos con ellas ya despiertas y otros se lo tienen que trabajar. Sí que es verdad que hay personas que creen que están haciendo mediunidad y lo que están haciendo es psiquismo, como bien has dicho tú. Una comunicación mediúnica, bueno, pues como tú bien dices, cada espíritu o alma o como quieras llamarlo se comunica de una manera diferente. Hay diferentes claris, los medios utilizamos las claris para conectar y, oye, hay medios que tienen una, tienen dos, tienen tres. Yo soy muy afortunada, tengo varias, la verdad, activas, y para mí es, pues dependiendo, unos te enseñan imágenes y tú vas codificando esas imágenes y se lo vas diciendo a la persona que tienes Pero es delante. impresionante porque por mucho que las imágenes las vas codificando y todo eso, es que van a toda pastilla. Van a toda pastilla. Lo que pasa es que tu alma también entra en juego. Tú estás canalizando, tu alma entra en juego y tú vas diciéndolo. O sea, yo no soy consciente en las sesiones de mediunidad muchas veces de lo que estoy diciendo. Simplemente me abro, dejo que llegue esa información de la manera que sea, en imágenes, con palabras. Para mí es mucho más fácil cuando me hablan claramente, como podemos estar hablando tú y yo. Es más difícil, por ejemplo, cuando llega una almita que todavía no puede comunicarse muy bien, porque ellos también necesitan su tiempecito, y entonces pues te va él como puede, intentando decirte para que tú a sus seres amados les hagas llegar el mensaje de la mejor manera posible. Pero todo se trata de amor. Si tú te abres a ese amor, ellos te hacen llegar eso. Incluso ellos llegan a tus sueños por el astral. Lo que llamamos sueños, que Sí, estamos pero a viajando en veces el has astral. soñado algo tan surrealista que dices, no he entendido nada. No, pero te digo, cuando ellos se presentan como ellos, o sea, cuando viene tu mamá, como tu mamá en sueños, o tu papá, y te da ese mensaje, es su forma, una forma muy fácil de comunicar con nosotros. Entonces mucha gente dice, ay, es que hoy he soñado con mi madre. No has soñado con tu madre, has estado con tu madre. Pero Olga, por ejemplo, cuando estás soñando algo, un sueño surrealista donde por ahí ha pasado tu madre o tu padre o quien sea, y además ha sido un sueño raro, Claro, a lo dices, mejor eso ya son otras cosas. Es que el mundo onírico
es otro tema muy amplio y complicado. Yo te digo, cuando son mensajes de amor que llegan para estar un rato contigo o darte un mensaje o despedirse, simplemente abrazarte, que son sueños de paz, de amor. Cuando ya está todo muy, eso puede ser tu mente, puede ser tu inconsciente, ya no puede que no estés en ese plano astral, como así decirlo, sino que estés soñando, que estés sacando en sueños toda esa información que hay dentro. Pero son temas muy amplios y muy bonitos también de tocar. Yo tengo una pregunta, Olga. Cuando un ser querido desencarnado habla, dices que hay varias claris y se intentan hacer entender de la manera que mejor pueden. ¿Cómo hablan siendo una forma de energía, Mira, telepáticamente? cuando yo les veo, porque no siempre tampoco se te presentan que tú les ves físicamente, ellos no abren la boca. Es todo como telepático para que, por así decírtelo, a ti te llega la información. Tú le estás mirando y él se está comunicando contigo, pero es de alma a alma, no es de mente a mente, es de alma a alma. Es una comunicación entre almas. La que hablo, la que utilizo la garganta física soy yo para comunicárselo al alma que tengo delante, que está encarnado y que es humano en estos momentos como yo, pero es una comunicación de alma a almas. Es esa comunicación. Por eso si tú te abres, te va a llegar. Te va a llegar siempre. Porque además a ellos les encanta. En cuanto ven un canal están. Yo cuando, por ejemplo, el último directo que hicimos, había una señora que no me dejaba estar a lo que estaba porque necesitaba dar un mensaje a su familiar querido y no me quedó otra, porque dices, yo estoy al servicio de estas almas. Entonces, lo más importante para mí es entregar ese mensaje. Estemos donde estemos, yo sé que soy la típica medium que en cualquier lado te voy a dar un mensaje desde el amor y desde el respeto, y sé que a gente le da miedo, pero es que yo me debo a los de arriba. No olvidemos que un medium trabaja para los de arriba, no para los de aquí. Bueno, los de arriba y abajo, digamos, para frecuencias. Bueno, es para que la gente me entienda. Estamos todos aquí, todos estamos aquí. No hay arribas ni abajos, Pero pero entender eso da mucha paz, porque claro, si nos quedamos con la mediumnidad de Ghost, ¿sabes? A la gente, como hablas de mediumnidad y salen corriendo. Yo he hecho la sí, prueba y de hecho hablaremos de estas cosas muy pronto, pero sales por ahí y cuando hablas de esto la gente le da pavor. Y porque tienen miedo a la muerte y a lo que no conocen. Y es que se creen que se les van a meter en el cuerpo y les van a invadir y va a venir una entidad demoníaca y les va a matar. madre mía, es que Para nada. hay muchas creencias aprendidas que tendremos que contribuir a Sí, romper para o eso estamos. Esa es la labor de todos estos programas, de dar visualización, de abrir tu intimidad para ayudar a que esto deje de pasar y para que sea algo normal. Y sobre todo para esos niños, por favor, esos papás que no entendéis a vuestros niños. Es algo totalmente normal. Es muy, muy importante que esos niños conocieran a otros niños con esas capacidades, porque yo cuando empecé a conocer gente que tenía mis mismas capacidades, para mí fue un alivio y ya era adulta. Imagínate siendo niño, si conoces que otro niño ve las mismas cosas, siente las mismas cosas, incluso las familias sienten mucha tranquilidad de decir, wow, mi niño pues no está, ¿sabes? Es normal y hay otras familias que están pasando por lo mismo. Yo creo que es algo muy, muy importante esto. súper importante. Y luego también, o sea, yo creo que cuando la gente lo prueba, una sesión de mediumnidad en un momento dado de su vida, y te empiezan a dar pruebas de con quién están hablando, te quedas, wow, Sí, mi ¿qué está mediunidad es pasando, no? de evidencias. O sea, no te voy a dar un mensaje si no tengo la evidencia clara de que sabes de quién te estoy hablando. Aunque también es verdad que muchas veces vienen ancestros que no hemos conocido y no puedes identificarles físicamente o tal, pero siempre hay algo, siempre hay ese punto que tú dices, sí, o sea, forma parte de mí. Figúrate lo acompañados y lo amados que somos realmente. Siempre digo que si la gente supiera el equipazo que tenemos con nosotros permanentemente, porque es en streaming el tema, alucinarían. Y mucha gente que se siente sola, pues decir que nunca están solos. Nunca. Ya hicimos el otro programa, precisamente se llamaba así, Nunca estamos solos, Sí, porque siempre estás acompañado de tu equipo espiritual, de tu guía principal, de tu ángel de la guarda, de esos ángeles. Cada vez que alguien recurre a los ángeles, ellos están ahí.
son energías de amor, son energías para ayudarte, para acompañarte, para guiarte, para protegerte. En caso de que tengas miedo, recurre a quien tú tengas fe, que están encantados. A veces pienso, Olga, que nuestros guías pobres pensar, pero niña, si ya te he enviado 100.000 señales, ¿quieres abrir los ojos? ¿Qué paciencia deben tener? Suerte que están en un plano multidimensional, y ya lo digo en plan broma y con todo el respeto del mundo, ¿eh? Que yo de verdad que sí que siento todo nuestro equipazo y es un lujo ir tan acompañados, pero es importante decirlo y sobre todo para la gente que cree que sus seres queridos han muerto solos, porque eso no es así. Siempre están. Somos eternos. Pero, como dije la otra vez, lo que aquí es una despedida, allí es un reencuentro. Y llegará un momento que nos reencontraremos. Llegará. Pero ahora es nuestro momento de experimentar como almas y de aprender lo que hemos venido a aprender aquí. Pero siempre acompañados y siempre están ahí. Y si, miro para arriba porque es la manera que nos han enseñado casi siempre dónde están. Pero en realidad están aquí, están con nosotros y se hacen sentir. Lo que pasa es que muchas veces vamos tan ciegos que esas señales las pasamos por alto, pero ellos siempre están y siempre están para darnos amor, para darnos luz, compañía, sustento, consuelo. Es muy difícil de explicar el amor en el que ellos viven, pero cuando tú elevas tu frecuencia para poder contactar con ellos y sientes un poquito de ese amor, de esa dimensión, es maravilloso. Por eso yo le he perdido el miedo a la muerte. Tengo respeto al momento, el trago que sea, cómo será. Pero cuando esté allí, qué maravilla, ¿no? Ese amor. Y ya allí ya sí que no hay máscaras, allí ya sí que no hay filtros, ni máscaras, ni capas. Ahí eres, que es lo que yo quiero ser aquí, yo quiero ser. No quiero aparentar, no quiero ser lo que otros quieren que yo sea. Yo quiero ser yo. Pero tú ya eres tú y habrá mucha gente que se estará preguntando, oye, ¿y si queremos conectar con Olga, cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podéis hacer a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como Olga-alma de medium, en TikTok alma de medium, en YouTube alma de medium o por mail almademedium@gmail.com. Y yo encantada de poder ayudaros, de poder acompañaros, muy agradecida siempre de todas las personas que me han permitido acompañarlas y ser parte de su camino, porque todas me dejan un regalito para mí. Esas energías con las que yo puedo contactar para ellos siempre me llenan de luz. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por acompañarnos, porque se nos pasa el tiempo volando contigo. Pero antes de despedir del todo este programa, es que estoy viendo tu oráculo ahí detrás Sí, tuyo. mi vida. Y en sí este, que es maravilloso y preciosísimo, ábrelo y despliégalo, que me gustaría verlo, porque es un oráculo que a mí me transmite mucha paz, particularmente. Ábrelo así como un abanico. Son cartas que a mí me transmiten mucha paz. Y ya lo siento, Olga, pero lo tenía que decir, porque lo estoy viendo ahí detrás tuyo todo el rato. Y oye, ¿dónde pueden encontrar tu oráculo? Pues pueden, nada, escribiéndome a mí, yo les informo de cómo pueden conseguirlo, ya van quedando menos, pero yo sé que tú tienes uno y que todos los días te sacas una cartita. Efectivamente, efectivamente. Todos los días me saco una cartita, porque además para la gente como yo que no sabe de interpretar oráculos o cartas, pues oye, es muy comprensible y muy fácil muy instintivo. Sí, le hice para eso, para que nadie tuviera que formarse antes de coger una baraja o de poder él mismo ver qué terapia necesito o qué chakra tengo que prestar más atención o qué clari tengo más desarrollada o a qué terapia debería de ir. O sea, es algo para una autoayuda, es para autoayudarnos. Muchas gracias, Olga. En A ti, realidad, Paloma. Olga tiene Olga es un pozo de sorpresas, tengo que decirlo, porque es que la verdad que siempre me sorprende con algo. Mira que ya es difícil que me sorprendan siempre con algo, pero ella lo logra. Así que muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si queréis volver a escuchar este programa, sabéis que lo podéis hacer a través de las plataformas digitales como iVoox, en Acércate Radio y, bueno, en nuestras redes sociales. Un abrazo fuerte y nos escuchamos la semana que viene.